disfrutar. Aquí llegó lo que todos venimos a buscar. Amén. Gloria. Santo. Lo más importante. Llamando las cosas que no son como si fuesen. Yo me los imagino a ellos. Mira, yo sé que el Señor, es que empezamos en la casa. El Señor nos ha dado esto. Gloria a Dios. Estamos agradecidos pero no conformes. Toca que está a tu lado y dile, tienes que estar agradecido con todo pero no conforme. Eso es una dimensión en el espíritu. ¿Por qué? Porque el agradecimiento es algo que tiene que estar presente en nuestro corazón todo el tiempo. Pero siempre con la expectativa, Padre, tú tienes algo más para mí. Hay más para mí, Señor. Tú tienes más para mí. Porque si el diseño nuestro es andar de gloria en gloria, somos agradecidos, pero no conformes. Sí, Señor. Gracias te damos. Yo me lo imagino a ellos. ¿Cuántos han podido disfrutar del talento de Nerio y de Lluvia y Campo? Qué voz tan linda tienen ellos, ¿verdad? Mucha gente que cantan por ahí, que tienen millones de discos vendidos, no tienen la voz de ellos. Es todo de computadora. Esto es real. Esto es real. Ellos tienen una voz preciosa. Y Dios los unió a ellos. Ellos, la voz de Lluvia con la voz de Campo, la voz de una latina con un americano, así, es una cosa. Ustedes, Dios lo va a usar mucho. Sí, yo lo declaro y así mismo lo recibo. Y eso es vivo y en directo. Imagínense el lugar que Dios nos va a dar, así con todo Las comodidades creado, la parte de la tecnología y todo eso, y ellos ministrando al Señor y nosotros disfrutando y preparando el ámbito para la palabra, ¿verdad? lo recibimos. Así lo recibimos. Gracias. No nos disculpamos porque es que estas son las condiciones que hay. Tenemos que entenderlo y estamos haciendo lo mejor que podemos para el Señor, pero realmente el espacio no nos da. Como tengamos un grupo, Pero pronto tendremos el espacio en el nombre del Señor Jesucristo. Así lo creemos. Bueno, saludo a toda la iglesia online que nos escucha y nos ve todos los domingos. La iglesia en las naciones, allá en Venezuela, Colombia, México, Honduras, El Salvador. Un saludo en Costa Rica. Un saludo muy especial a la pastora Kiria Rodríguez, quien trabaja juntamente con nosotros también en este ministerio del Espíritu. Un fuerte abrazo para ella y para toda la iglesia allá en Colombia. Y déjenme decirle, qué lindo es poder entender. Escúcheme bien ahora, por favor. Qué lindo es poder entender que siempre que Dios nos quiere llevar a otra dimensión, la cual es mayor, en cualquiera de las áreas de nuestras vidas, siempre cuando Dios te va a llevar de un estado a otro estado, hay un periodo de desnudez. Se lo voy a poner así para que me entienda mejor. Ahora usted trae cierta y determinada ropa, un vestido, por ejemplo. Usted trae ese vestido y Dios quiere darle un vestido más elegante. Por favor, acomode esto a lo espiritual, acomode esto a su vida. Para usted poder ponerse el vestido más elegante, tiene que quitarse el vestido que usted trae. Y del vestido que usted trae al vestido que se va a poner, hay un periodo de desnudez. Así pasa en cada una de nuestras vidas. Cuando Dios la va a dimensionar a algo mejor, tiene que pasarla por una etapa de desnudez donde usted tiene frío. Y acomode eso al espíritu también. Donde usted tal vez se siente un poquito insegura. Donde usted siente y se pregunta, y Señor, ¿y ahora qué pasará? Pero quiero decirte en el nombre del Señor el día de hoy, que si estás en una etapa de desnudez, es porque el Señor tiene un vestido más elegante para ti.
Puedes recibir eso en el Espíritu el día de hoy. Mira, la mente natural tiene muchos conceptos en relación al bien y al mal. Pero como compartimos hace 2 semanas, el bien y el mal son paradigmas, son creencias, son juicios, son leyes que están en la mente natural. La Biblia a mí me enseña en el libro de Génesis que tanto el bien como el mal pertenecen a un árbol que Dios desechó en el principio y le dijo a Adán, de ese árbol no comerás. Toca al que está a tu lado y dile, ese árbol es tu mente natural. Ese árbol es tu mente natural. Que tiene ciertos conceptos de qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Pero tienes que desechar eso a partir del día de hoy. Porque yo encuentro que el apóstol Pablo, el apóstol a la iglesia, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces muchas veces nos parece que nos están sucediendo cosas malas. Toca que está a tu lado y dile, eso es mentira. Dios está preparando un nuevo vestido para ti. ¿Te parece que es malo? Perdí esto. Me está sucediendo esto. No. Es una etapa de desnudez. Es una etapa de desnudez y tienes que discernir eso en tu espíritu. Dice la Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, que había sequía en Israel. Y habiendo sequía en Israel, el profeta de Dios tiene una visión. Y hace entrar a su criado en esa visión que está teniendo. Está teniendo una revelación de lo que iba a venir. Y lo que sucede es que el cielo se comienza a oscurecer. Y así sucede en lo natural. Y Dios nos muestra en lo natural, por medio de las cosas hechas, cómo funcionan también las cosas en el espíritu y en nuestra vida. Y dice la Biblia que el cielo se oscureció, pero dice que después que el cielo se oscureció, lo que vino fue una gran lluvia y se acabó la sequía. El problema es que hay veces que tenemos cosas, pero esas cosas no están funcionando como deberían funcionar. Entonces Dios tiene que oscurecer el cielo, pero quiero anunciarte, una gran lluvia se acerca. Por eso que otra lluvia. Entonces, quisiera que pudiéramos tener una vida en el Espíritu, y para eso es que te quiero también traer esta palabra el día de hoy para activar más y más. ¿Hay una agüita por ahí? Para activar más y más este conocimiento en tu mente. Porque el Evangelio no se trata, gracias mi hermano, el Evangelio no se trata de cómo funcionan las cosas a tu alrededor, de cómo son las circunstancias. El Evangelio no se trata de eso, porque muchas veces Dios te mete en circunstancias difíciles. ¿Para qué? Para que tú pases por un proceso en el cual tú puedas despertar a cosas en las cuales tú estás dormido. Para que tú salgas de esa etapa de comodidad en que tú te encuentras. Entonces Dios no está interesado en cambiar tu circunstancia, sino tu mente. El Evangelio no es para emocionarte ni para que todo te vaya bien. El Evangelio es para traer una transformación a tu vida a través de la mente. Atiende el día de hoy, porque lo que vamos a compartir hoy es cuestión de vida o muerte. Toca al que está a tu lado y dile, es cuestión de vida o muerte. Qué fuerte. Porque tenemos un concepto muchas veces muy diferenciado de lo que es un ministro del Espíritu. Un ministro del Espíritu no es alguien con un traje negro y una corbata que usa una Biblia y se sabe textos bíblicos. No es eso. Un ministro del Espíritu es alguien que porta una palabra, que cuando esa palabra es impartida, esa palabra produce muerte
y produce vida. Las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en nosotros, en todos nosotros, hay una naturaleza carnal, desde la cual nosotros tenemos creencia, desde la cual nosotros hacemos juicio, desde la cual nosotros emitimos paradigmas, desde la cual nosotros nos planteamos toda serie de cosas que, ¿sabes qué? Tienen que ser quitadas. Tiene que morir ese Adán. Ese viejo hombre que está en nosotros, que está viciado de muchos criterios que no sirven para nada, tiene que morir. ¿Para qué? Para que podamos nacer de nuevo en nuestra verdadera identidad, que es espiritual. Porque solamente cuando somos guiados por el Espíritu, entonces que el bien y el mal, es decir, nuestro juicio acerca de las cosas fenece, para que nosotros podamos entender que lo que Dios está trayendo es una revelación que nos va a hacer caminar en la gloria que hasta ahora nosotros no habíamos podido andar. Dios está interesado en que tú camines en una dimensión tan grande, que cuando tú pases así, todo el mundo tenga que mirar así y decir: él tiene algo diferente, ella tiene algo diferente. Cuando yo lo veo, siento que la atmósfera cambia. Cuando él, oye, pero tú no has notado que él tiene algo diferente. Cuando él llega a los lugares, como que hay algo que comienza a cambiar. Tiene que llegar un momento de tu vida en que cuando tú llegues a un lugar, tú no pases inadvertido. Porque si allá el rostro de Moisés le resplandecía, aquí en Cristo, cuánto más nosotros vamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Entonces no puede ser ya que tú sigas siendo una persona común, porque si tú eres del cielo y tú eres un ángel de Dios, cuando los ángeles descienden, cuando los ángeles impactan los lugares, las cosas tienen que comenzar a cambiar. Pero como estamos acomodados en cierto nivel de vida y todavía andamos en un gran por ciento en nuestra naturaleza terrenal, por eso es que cuando llegamos todavía no hacemos la diferencia. Si Dios te trajo aquí el día de hoy, es para que tú comiences a impactar este mundo a través de la presencia de Cristo que fluye poderosamente a través de ti. Tú no eres de la tierra. Esta circunstancia que estás viviendo es porque tú viniste a impartir una cultura, una vida que iba a traer una transformación a este mundo. Lo que pasa es que nos olvidamos de eso por la pérdida del conocimiento espiritual. Nos olvidamos cuál era nuestra misión, nos olvidamos de asignación, nos olvidamos de propósito, y entonces pensamos que nosotros venimos a este mundo a adquirir cosas y que nosotros venimos aquí a tener un matrimonio bonito. Te equivocaste, bendecido. El matrimonio es la expresión magna de tu fe. Tú no sabes que está escrito que dice que en el reino serían como los ángeles de Dios, que ni se casan ni se dan en casamiento. Qué lindo sería que pudiéramos entender que nosotros solamente estamos casados con Cristo, que lo que tenemos con esa persona es la expresión más grande de lo que es nuestra fe. Porque si el matrimonio no funciona bien, entonces vana es nuestra fe. Porque el matrimonio, esa relación que tú tienes con esa persona que Dios te dio, eso anuncia la relación que tú tienes con Cristo. Y a la soltera le declaro rápido una relación próspera y fructífera. Sí, ¿verdad? Entonces, yo quiero que usted me diga una cosa. Le voy a hacer una pregunta. ¿Un muerto es culpable o pudiera llegar a ser culpable de violar una ley? No. ¿Usted ha visto algún muerto que ha sido acusado por violar una ley? Toca que está a tu lado y dile: solo los vivos pagan. Así es. Los muertos no pagan. Entonces, a mí me encanta cuando yo leo al apóstol Pablo
en Colosenses capítulo 3, verso 1, después lo vamos a buscar. Dice, así pues, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero Colosenses capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y oye lo que dice, porque le está hablando a una iglesia donde todo el mundo estaba respirando. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si habéis resucitado con Cristo, porque habéis muerto, ¿de qué se trata todo esto? ¿De qué está hablando el hombre que fue apedreado y apaleado y dado por muerto, y estando muerto, su espíritu fue llevado al tercer cielo? Él mismo dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso, donde le fueron comunicadas cosas inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, a ese hombre se le comunicó un evangelio. Él es el apóstol que puso el fundamento escrito para la iglesia. Y sobre ese fundamento escrito, nosotros impartimos, porque él lo entendió. El evangelio, y ahora ya entramos en la parte de la doctrina que nos asiste, y meta eso muy bien en su mente, porque yo pasé por todo eso. Fui pentecostal y fui todas esas cosas, pero cuando Dios me enseñó a mí que la iglesia de Cristo es una sola, que no tiene que ver con denominación, y que Él me iba a enseñar su evangelio, y que yo iba a comprender ciertas cosas que me habían enseñado muy mal, tuve que comenzar a desaprender. Entonces, no importa lo que un pastor nos enseñó en el pasado, si el fundamento escrito, lo que está ahí, enseña de manera diferente, nosotros tenemos que hacer igual que Pablo y dar por basura todas esas cosas. Porque en este tiempo está escrito que todos seríamos enseñados por Dios. Tenemos que renunciar a toda enseñanza carnal y terrenal, toda enseñanza que pertenece a un concilio religioso, para recibir la enseñanza del Espíritu, porque es la enseñanza del Espíritu lo que va a traer una transformación, un renacer y una resurrección a tu espíritu. ¿Cuántos están el día de hoy comprometidos con la obra de Dios? ¿Cuántos van a comenzar a desaprender todas esas falsas enseñanzas para aprender la palabra de Dios? Y la palabra de Dios, que es Cristo, tiene un fundamento que está escrito. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Es más importante lo que nos enseñó un pastor que lo que está aquí? No. Porque nos enseñaron los pastores que después que nosotros moríamos, entonces que íbamos a estar con Cristo. Pero el apóstol Pablo me dice que si habéis muerto con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Toca al que está a tu lado y dile, a Adán le queda poco. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7 que ahora somos de otro. ¡Ay, mi madre, qué fuerte! Del que resucitó de los muertos. ¿Sabe por qué? Porque el anterior marido, diga conmigo, mi mente natural. Porque ese es el marido que te gobernaba. Ese marido está lleno de leyes. Pero si tú mueres a todas esas leyes, a todos esos criterios que te enseñó tu abuelita, y todo eso, muy lindas las abuelitas, sí. Yo amo a mis abuelitos, amén. Pero ellos traían una información distorsionada de la verdad que no te permite reinar en vida. Entonces toda esa serie de leyes, y no necesariamente, pues hay abuelitas que Dios le ha dado mucha sabiduría. Amén. Amén. Tampoco, ya digo decir, pastor. Pero por lo general, muchachos, recoge esa tijera de la cama. No, que eso es de mala suerte. Y cosas así, ¿verdad? Supersticiones.
Todas esas cosas que te fueron metiendo leyes y leyes. Entonces ya tú funcionas porque la conciencia, toda la información, amado, que llega a través de los 5 sentidos a tu mente, se queda en un sitio que se llama conciencia. Y ya tú funcionas a través de eso. Piloto automático. Pero el apóstol Pablo dice, para que sean limpias vuestras conciencias. Entonces, aquí no venimos solamente a emocionarnos y eso. Aquí venimos para que nuestra mente sea totalmente transformada. Entonces, cuando morimos a todas esas leyes que están en el antiguo marido que nos gobernaba, entonces somos de otro, como dice Pablo, del que resucitó de los muertos. Es decir, que Cristo se activa en ti y tú comienzas a ver la vida de manera diferente. No desde afuera, sino desde adentro. Porque es que de afuera viene una información que es de la serpiente. Y eso lo vimos ya. Y entonces tú no puedes vivir a través de la información de la serpiente. Porque ahí es cuando Adán es sacado del huerto. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están entendiendo el lenguaje que estoy hablando? Cuando tú vives a través de la información de la serpiente, amado, el libro de Génesis, vamos a leerlo de nuevo, porque todas son figuras y eso no es una historia de niño chiquito. Esos son códigos espirituales fuertes que cuando tú los entiendes, Dios te capacita para que puedas tener una mejor vida en el espíritu. Esos no son 2 maticas de aguacate que estaban ahí, ni eso es una serpiente que se arrastra, del tipo que tú puedes ver en el zoológico. Y ya explicamos la semana pasada, y no quiero entrar en eso, y qué lástima que no he subido el mensaje todavía, pero explicamos quién era Adán, quién era Eva y todas esas cosas. Entonces, los muertos no pagan. Toca que está a tu lado y dile, a partir de hoy voy a andar con otro. Los maridos no se pongan bravos, estamos hablando. Es decir, voy a andar en otra mentalidad. El apóstol Pablo nos dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué pasa que no la estamos usando? Mira, cuando usted entiende que hacer juicio sobre las cosas que están pasando a nuestro alrededor, la mayoría de las veces no nos conviene, tú entiendes que es mejor quedarse callado. Porque en la abundancia de palabras nos falta el pecado. Cuando usted entiende que no importa lo que esté pasando a tu alrededor, tú determinas que no es malo, ni es bueno, sino que te va a ayudar para bien. Qué diferente cómo cambia la vida en este sentido. ¿Ves? Porque nosotros siempre emitimos ese criterio. Oh, qué lástima que esto pasó. ¿Pero por qué? ¿Por qué qué lástima? ¿Por qué no comenzamos a pensar, qué bueno que esto está sucediendo? Esto me va a ayudar. Bueno, por malo que parezca. Qué bueno que el carro explotó. ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo cambia la vida cuando tú dejas de juzgar todas las cosas? La Biblia dice, el espiritual juzga todas las cosas y no es juzgado por nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no es juzgado por nadie? Porque el espiritual no emite criterio. Muchos de los problemas que nos hemos buscado en nuestra vida es por estar emitiendo criterios acerca de cosas que nosotros no sabemos lo que va a pasar después. ¿Sí o no? Entonces, en relación a la Biblia y específicamente al libro de Apocalipsis, la religión ha emitido muchos criterios. Usted oye hablar del libro de Apocalipsis. Si yo le digo Apocalipsis, automáticamente a su mente viene la destrucción. Misterio. Eso es destrucción, eso es Armagedón, eso es todo tipo de... No, la gente respeta, hasta los pastores dicen, hermano, hay cosas ahí que son ocultas y no nos debemos meter en eso. Yo le voy a mostrar a usted que el libro de Apocalipsis es lo más sencillito que hay de entender. Pero cuando se observa desde la luz, de la oscuridad tú no puedes ver nada, perdón. Claro. Si tú no lo entiendes, no lo puedes explicar. Pero si tú lo entiendes, qué sencillo es. Qué sencillo es poder entender de que, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nerio, léeme ahí Romanos capítulo 3. Romanos 3. Romanos.
No. Romanos capítulo 8, versos 3 y 4. Creo que está ahí. Para que los bendecidos, porque vamos a comenzar a traer 3 y luz. 4, ¿verdad? Sí, léeme ahí. Creo que es ahí. Sí. Porque la ley del Espíritu de vida Oye, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, oye, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. escuche eso por favor. Vuelve atrás un momento, Nerio. Necesito que vaya un poquito más despacio, Ok. porque quiero que ellos vean algo ahí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Escúcheme, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es decir, que hay una naturaleza en ti que sí se activa, entonces todo lo que forma parte de sufrimiento, tristeza, pecado, depresión, todas esas cosas, como que no tienen un efecto en tu ser. Todo eso te libra ¿de qué? me ha librado de la ley del pecado, De la ley. Diga conmigo, de la información que está en mi mente natural, de la ley. que me deprime, que me desanima, todas esas cosas. Me ha librado de la ley. ¿Por qué? Porque cuando andas en el Espíritu, ya las cosas no te parecen malas. Oído, iglesia, tenemos que salir de esa mentalidad del árbol del conocimiento del bien y del mal. Que nos suceden cosas buenas y cosas malas. No te suceden cosas buenas ni cosas malas. Te suceden cosas que todo te ayuda para bien. ¿Ok? Ya, tenemos que renunciar a eso ya. Así es. Pero todos los días, cuando esa serpiente se levante con un movimiento, porque la serpiente cuando tú le arrancas la cabeza, Sí. todavía la estructura de su cuerpo se mueve o no se mueve. Sí. Tienes que recordarle a esa mentalidad que te quiere ministrar todo tipo de cosas. Discúlpame, soy viuda, pertenezco a otro marido ahora. Sí. Ahora soy guiada o guiado por una ley espiritual. Eso que me estás diciendo que es malo, que es bueno, no. Esto que me está pasando me va a ayudar para bien. Mira, yo siento que hay alguien aquí, y te lo digo así, ¿verdad? Que Dios lo está librando de una etapa de depresión fuerte. Porque si yo estoy ministrando esta palabra el día de hoy, es porque sabe una cosa, Dios ha tenido cuidado de ti. Y te está librando de una etapa que Él no quiere que tú pases. Pero tienes que entender y tienes que recibir en tu espíritu que todo lo que está pasando es necesario y te va a ayudar para bien. En un año, en 6 meses, en 2 años, vas a venir donde estoy y me vas a decir, pastor, efectivamente hoy comprendo que lo que me está pasando, por malo que me parecía que era, obró para bien en mi vida, obró positivamente en mi vida. Neri, me ha librado de la ley del pecado. Del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿Ve? La información que está en la carne. ¿Ok? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado. En la carne. Mire, Jesucristo, el Espíritu mismo de Dios, participó De carne y sangre. de un cuerpo en semejanza de carne de pecado, que producía leyes, que producía criterios, que producía todo tipo de creencias y de cosas que están desviados de la verdad, venció, estableció el conocimiento espiritual y se le metió adentro a usted para darle una nueva naturaleza que gobierne sobre todas esas creencias y todos esos pensamientos equivocados. Señores, todos aquí han pasado por diferentes tipos de congregaciones, ¿verdad? ¿A cuántos aquí le dijeron que todos éramos pecadores? Amén. ¿Eh? Sí, que somos pecadores y eso. Y si yo le digo a usted que eso es mentira, que usted no es pecador, que usted es un hijo santo, puro, delante de Dios. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque si no fuera así, entonces
el sacrificio de Cristo sería una mentira. Con Porque fue, Nerio, tenemos que vencer todo. Zacarías 3.9. Vamos a leer todo vamos a leer. Todos vamos a leer. Zacarías 3.9, por favor. Mire cómo el profeta anuncia lo que iba a pasar. Porque los errores y todas las cositas que nosotros pudiéramos tener, señores, pertenece a una naturaleza a la que nosotros no pertenecemos ya. Todo se trata de entender que en nosotros hay un viejo hombre que fue crucificado, que el Evangelio viene a destituir completamente, que solamente no tenemos que creer en él, no tenemos que usar esa información y entender que tenemos otra naturaleza que se llama Cristo, que es el Espíritu mismo de Dios en nosotros, que nos está diciendo: no hagas caso de eso, déjate llevar por los procesos y reposa en mí, porque yo en todas las cosas te voy a sacar y te voy a hacer más que vencedor. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Sí, Señor. Entonces, cuando tú te equivoques, lo que tú tienes que decir, porque ¿cuánto nos equivocamos? No vamos a ser ilusos, pero cuando tú te equivoques, tú no tienes que sentirte mal. Tú tienes que decir: me he equivocado porque todavía no estoy siendo guiado 100% por la ley espiritual que me fue dada como herencia. Porque todavía creo que tengo algún tipo de relación con esa naturaleza que está agonizando dentro de mí. Véalo de esta forma. Imagínense una persona, muerte cerebral, está en el hospital, pero está conectado a máquinas. ¿Sí? Está vivo, todavía le está funcionando, le está latiendo el corazón, pero está muerto. Los médicos dijeron: está muerto. Bueno, eso mismo dice la Biblia de tu vieja naturaleza. Lo que pasa es que como ella está conectada a máquina, a información que entra por el noticiero, por aquí, por allá, lo que te dice el vecino, lo que tú creíste de tus abuelitos, de tu papá y todas esas cosas, tú tienes ese viejo hombre conectado a máquinas, a información. Pero ¿sabes una cosa? Cuando llega la información celestial, cuando llega el Evangelio de Jesucristo y te muestra las cosas tal cual como son, entonces esas máquinas son desconectadas y el viejo hombre muere totalmente para que Cristo pueda reinar en tu corazón. ¿Se entiende eso, amor? Muy bien. Así es. Zacarías 3.9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Diga: Cristo es la piedra Cristo es la viva piedra que está en mí. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿En cuántos días? En un día. Calvario. Y quitaré el pecado de la tierra. Y dice que tiene 7 ojos. Sí. Toca que está a tu lado y dile: no se pierde nada de lo que pasa en tu vida. No se pierde nada. Porque 7 es perfección. Sí. Ay, Señor, mira lo que está pasando. Y el Señor dice: ¿con cuántos ojos? ¿Con cuál de los ojos lo vemos? Pastor, fíjense que dice, no dice un día como algo hipotético, sino dice en un día. En un día. No dice un día por cualquiera. En un día. En un día. Eso fue la tarde del Calvario. Ok, ahora vamos a leer Juan capítulo 1, verso 29. A ver qué dice. Mira, pecador, no te dejes decir pecador por más nadie. Que tú eres un santo escogido, perfecto, que está siendo perfeccionado. Porque Dios predestinó que en el tiempo tú recibieras esta información. Quiero decirte el día de hoy: tú no estás aquí porque te invitaron, Dios te trajo. Amén. Juan capítulo 1, verso 29. Oído. Señores, yo quiero que todos lean. Porque que quiero que se entienda que lo que estamos leyendo está escrito. Esto no es una falacia, no importa, pero bueno, en otra oportunidad. Venga. El siguiente día, oye, dio Juan a Jesús. fíjese, Jesús viene caminando con el Cristo adentro. El que venía a hacer la obra redentora. Mire lo que dicen de él. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La pregunta es: ¿lo quitó o no lo quitó? Sí, lo quitó. Y si lo quitó, ¿por qué te han dicho los pastores que tú eres un pecador? Ajá. ¿O Jesucristo no hizo la obra perfecta? ¿Qué es lo que está pasando? Nos engañaron. Oh, wow. Yo tuve que salirme del sistema.
Cuando Dios me lo tuve que salirme del sistema. Porque siguen creyendo en la liberación otra vez. Porque no se trata, mire, ¿qué nos enseña? No te puedes portar mal, no te puedes portar. Mira, mijo, la carne no se sujeta, está escrito, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. La carne para nada aprovecha. Tu carne no se puede portar bien. Porque tu carne, como bien va a impartir Nerio más adelante, mire, su cuerpo natural, él es guiado o bien por el viejo marido que está convaleciente, que lo tienen ahí conectado a las máquinas ahí dándole vida, o por Cristo. La naturaleza espiritual que está en ti, que es tu herencia, que te fue dada. Entonces, si tú estás en el viejo, tú te vas a portar mal, tú te puedes ahí resistir y vivir una vida de apariencias como vive la religión y todo eso, pero te vas a sentir mal. Cuando te desate lo que vas a acabar con el mundo. Pero si tan solo entendiéramos que no se trata de nuestra voluntad, no se trata de resistir, se trata de comprender una información, comenzar a recibirla y dejar que esa información produzca en ti lo que tiene que producir, se active la nueva naturaleza y tú comiences a ver las cosas de una manera diferente. Mira, yo te voy a decir algo. Tú vas a la iglesia ahí, cualquiera por ahí, y te meten 70 gritos y tú sales emocionada de ahí, pero al otro día tú estás igualito. Sí. Sin embargo, amado, yo le digo una cosa porque esto que yo le estoy diciendo lo he vivido yo. Cuando esta información, porque esto trabaja suave así, esta información es el Evangelio. A través de esta información fluye el Espíritu de Dios, que es quien enseña y es quien transforma. Yo lo que hago es compartirle la palabra. A veces me quedo pensando y digo, Señor, ¿entenderán esto? Y el Señor me dice, ¿y quién te dijo a ti que tú eres el que enseñaba? El que enseña soy yo. ¿A ti qué te importa eso? Comparte usted la información. Entonces, cuando somos expuestos al Evangelio, usted ni se da cuenta. Pero hay algo que comienza a ser transformado, lo que habla Romanos capítulo 12. Comienza a ser transformado, si tú no te das cuenta, y cuando pasa un tiempo, tú dices, pero yo era así, yo pensaba así, y te das cuenta, yo tenía esos criterios, pero ¿cuánto he cambiado? Ay, me da una. Hermano, se nos va la vida por tener esas creencias y esas leyes en nuestra mente, que con la persona que más amamos, o las personas que más amamos, que es nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hijos, discutimos por cada tontería. Porque el bien y el mal es una cosa que a mí me parece que una cosa está bien, pero a ti te parece que está mal, y viceversa. Y entonces por un pan viejo nos fajamos, como un divorcio hubo por un pan viejo. ¿Cómo así, baby? Eso te lo voy a contar. Se divorciaron por un pan viejo, con 4 hijos. Pues es el árbol del conocimiento del bien y del mal. No, porque yo pensé que tú tenías que haberlo tostado. No, porque yo lo quería al horno. Es un pan viejo. Es un pan viejo. Entonces, señores, cuando nosotros entendemos que se nos va la vida en criterios sobre el bien y el mal, pasamos todo eso por alto. Hay veces que el Adán que está en mí, que el corazón ya así, llega a la casa así, porque vengo del restaurante de manager medio acelerado, porque no rellenaron los postres, porque no hicieron lo que tenían que hacer. Y llego a la casa acelerado, le digo a mi mujer, ¡ay! Y mi mujer me dice, bienvenido, mi amor. Así, ¿no? Ya. A ese Adán que está como se siente ya que lo que le queda es nada. No, mi mujer me dijo, no, yo no voy a hacer más caso a ese. Ella no le hace caso a eso. Oye, y me doy cuenta al momento. Gracias. Ella no me tiene ni que decir nada y eso. Y usted ningún pastor le va a hablar así como yo le estoy hablando. Yo le estoy hablando la verdad. ¿Sabe por qué? Porque no tengo ningún problema. Amén. Porque como tú entiendes cómo funcionan las cosas, no tienes que... Toca que está tú ahí, quítate la careta ya. Care tú. Entonces, señores, está bueno ya de vivir hipocresía. Sí. Entendamos que tenemos una naturaleza que está en nosotros, que nos quiere llevar a hacer lo malo. Me gusta el apóstol Pablo, como habla cuando dice, ay, miserable de mí.
Amén. Lo reconoce. Porque encuentro una ley que está en mis miembros, que queriendo hacer lo bueno, lo malo hago. Léeselo, Nerio, no recuerdo ni dónde está ahora. Vamos a quitarnos la careta ya. Tenemos una naturaleza que nos lleva a hacer las cosas que no queremos, pero muchas veces las hacemos. Pero tienes que recordarle a ese muerto que tú eres de otro, del que resucitó de los muertos, que hay una naturaleza que está en ti y que hay una mejor vida que te está esperando. Y no es por resistirla, es por entender un conocimiento. Y es lo que estamos compartiendo aquí. Yo le doy gracias a Dios por todos ustedes, porque la enseñanza que Dios me da para todos ustedes me hace cambiar tanto a mí. Entonces ya cuando tú estás en esto, ya que Apocalipsis, ni fin del mundo, eso no existe, señores. Vamos a ver Apocalipsis hoy. ¿Cuántos quieren ver Apocalipsis con los ojos del Espíritu? Para ser libre así de verdad. Vamos a ver, ahora después que Nero lea eso. Es donde Pablo tiene el conflicto. Diga conmigo, Cristo murió por mí para que yo no fuera un pecador. Cristo murió por mí. No le puedo permitir a más nadie que me diga que soy pecador. Soy un santo siendo perfeccionado. Los santos no son esos muñecos que están en la iglesia católica. El santo eres tú. Amén. El santo eres tú. Fíjate, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos que están en Colosas. Es Romanos 7:22. Cuéntame, ¿qué dice? Dice, porque según el hombre interior, Oye, me deleito en la ley de Dios. el Espíritu. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Se revela. No quiere que tú reines en vida. No quiere que tú tengas paz. ¿Por qué? Porque él tiene una información. El ego tiene una información que él quiere de todas maneras que tú conozcas y tú sigas funcionando en ella. ¿Qué dice Nerio? Se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado, Oye, que está en mis miembros. claro, porque ¿qué sucede? ¿Cómo Cristo, y es la pregunta, cómo Cristo quitó el pecado? Lo dejó encerrado en una naturaleza. Eso es lo que dice Romanos 4 que leímos, encerrando el pecado en la carne. O sea, si tú andas en la carne, tú eres un pecador. Pero dice la Biblia que nosotros fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Qué es lo que es el reino de su amado Hijo? Una naturaleza espiritual que por gracia nos fue dada. No te es dada ni por ayunar, ni por hacer vigilia, ni por darte con el látigo en la espalda, ni por darte una chapita en las rodillas. Te fue dada por gracia. Lo que tienes que creerla y recibirla y vivir en ella. Y cuando te equivoques, no condenarte y decir, Señor, sígueme enseñando, porque necesito más de tu evangelio. Gloria a Dios. Amén. Después Pablo dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿El Chapulín Colorado? No. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Oye, Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer a partir de hoy? Y cuando se dice carne, no entienda por carne, músculo, tejido. ¿No? Carne es el alma misma. Por eso dice en la Biblia que Adán, que fue hecho el primer Adán, alma viviente, pero el postrer Adán, espíritu vivificante. Así es. Vamos a leer todo Apocalipsis con los ojos del Espíritu. Y el capítulo 8. Venga. Después dice, ahora pues, después que Pablo pasa este proyecto, dice, ahora pues, ninguna condenación hay. Oiga eso. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Hermano, porque el que dice que es pecador, a Dios, el que no dice que es pecador, a Dios hace mentiroso. Eso lo vamos a ver. Vamos a leer eso también con los ojos del Espíritu. Porque eso tiene que ver también lo que venimos a impartir hoy. Señores, Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Vamos a comenzar por el principio. Y vamos a impartir rapidito porque desde aquella introducción ha sido... Ok. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Lea conmigo, yo voy a leer. Dice. Lean todos, por favor. Dice, la revelación de Jesucristo,
que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder Pronto. aproximadamente dentro de 2000 años. No, pronto. ¿Cómo dice? Pronto, ya. Y si era pronto y fue hace más de 2000 años, ¿por qué están esperando que las cosas sucedan? Ya pasaron. Estamos en el capítulo 1 del verso 1. Las cosas que deben suceder. Pronto. Nerio, oye, voy para Elías. Mata un puerquito de 60 libras, mételo en la caja china, compra una yuquita del sembrador y recuerda que me gusta el aguacate maduro. No lo dejes para mañana, voy pronto. Pasa una generación, pasan 2 generaciones, pasan 20 generaciones. El puerquito se lo comieron los gusanos, la yuca está tiesa en el caldero y los aguacates podridos. ¿Y qué pasó con el pronto? ¿Tú no venías pronto? ¿Dice pronto o no dice pronto? Pronto, that's right. Vamos a seguir leyendo entonces. ¿Qué dice después? Y la declaró enviándola por medio de su ángel Por medio de su ángel, a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. que ha visto. De las cosas que ha visto. Entonces aquí tenemos al menos que analizar 3 detalles importantes. Número 1. Lo que fue revelado a Juan a través del ángel eran cosas que debían suceder pronto. That's right. ¿Sí? Otra cosa que vamos a ver hoy es quién fue el Juan que está escribiendo Apocalipsis. Porque eso tampoco nos lo enseñaron bien. ¿Quién es el ángel que se le apareció a Juan? Cositas que no se hablan y están ahí. ¿A quién fue escrito Apocalipsis? Porque aunque Apocalipsis contiene verdades espirituales importantes que nos sirven a nosotros, Claro. no fue escrito para nosotros. Lee el verso 4, Neri. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir. ¿Y cómo entonces hay iglesias por todas partes del mundo que se cogen esa palabra para ellos? ¿A quién dice que? Léalo conmigo, por favor. No vamos a violar lo que está escrito. A las 7 iglesias que están en Asia. Entonces Apocalipsis se escribió a las 7 iglesias que estaban en Asia No a las que están en Asia. para las cosas que debían suceder pronto. ¿Está claro eso o no está Sí. claro? ¿Tenemos algún problema con eso? Está claro. Entonces, ¿por qué la iglesia de Cristo del tiempo presente, que tiene que estar reinando en vida, está con temor Metido en mí. a ciertas cosas malas de destrucción que tienen que pasar, sin ninguna condenación para los que están en Cristo? That's right. ¿Por qué nos engañaron? ¿Por qué nos quisieron manipular para dar con temor y sacarnos la plata? No, si vamos a dar la plata, la vamos a dar porque tenemos que pagar un local y tenemos que contribuir con la obra, pero no porque andamos en temor. Sí. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, Sí, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ya está bueno ya de religión y de descaro. Yes. Sí. Nos vamos a salir de ahí y vamos a impactar al mundo con esta palabra. Porque si Dios nos está alumbrando es para traer una transformación y la religión se deje de esclavizar al hombre. Porque cuando Cristo llega a la vida de un hombre es para libertarlo. Pero el hombre religioso quiere hacerlo más esclavo todavía. Y si tiene que recorrer el mundo entero para hacerlo más esclavo, lo hace. Yes. Esos son los verdaderos demonios de este tiempo. Cristo lo liberta, entonces entran en un lugar donde supuestamente está Cristo y lo que te imputan es una ley que te trae más cargas todavía. Y entonces te están llamando y te están acosando y cuando vienen a ver lo único que andan es atrás de tu dinero. Pero tú aquí reinando en vida, Dios te trajo no para que nadie te sacara tu dinero, sino para que tu mente fuera transformada. Padre. Sí, Señor. ¿Me estás entendiendo? Yes. Entonces, dice, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando alguien venga a decirle a usted, no hermano, porque el Apocalipsis dice que el fin del mundo está cerca, Cristo viene pronto. Hay 2 cosas que usted tiene que decirle. Mire, número 1, el libro de Apocalipsis se escribió para las 7 iglesias en Asia. Esas cosas debían suceder pronto
y sucedieron en el año 70 después de Cristo. Así es. Cuando se cumplió todo lo que Jesús en Mateo capítulo 24 había anunciado que sucediera. Entonces eso fue para un pueblo israelita, un pueblo judío que era rebelde y duro de servir. Así es. Pero yo soy la iglesia de Cristo. Ala. Yo no soy, sobre mí no viene ningún tipo de juicio, porque ¿sabe qué? Cristo murió por mí y quitó el pecado para que yo viviera como un rey y un sacerdote delante de él. No para que yo estuviera esperando destrucción. No, porque la tierra, oye, si él mismo prometió después del diluvio, que la tierra no sería destruida. Si la tierra lo que está esperando, ¿qué dice la Biblia acerca? Lo que está esperando es la manifestación de los hijos. Entonces el religioso está esperando que Dios destruya la tierra. Sí. Pero la Biblia dice que la tierra lo que está esperando es que tú te manifiestes. Así es. Esperando la Manifestación. Heredero. ¿Tú quieres saber qué es lo que dice el libro de Apocalipsis acerca de ti? Mira, casi al final, en el capítulo 21, verso 2, habla de eso. Léemelo, Nerio. Apocalipsis capítulo 21, verso 2. Mira, tú verás lo que dice lo que dice Apocalipsis acerca de ti, que eres la iglesia. Porque la iglesia es la santa ciudad. Es la nueva Jerusalén. Porque aquella vieja Jerusalén, que estaba geográficamente situada en cierto lugar, dejó de ser. Porque ahora la nueva Jerusalén es espiritual. Y está ubicada en todo lugar en las naciones. Y es su cuerpo espiritual, su iglesia. Léame, Nerio. 21:1. 21:2. 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, Oye, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Diga, yo soy la esposa de Cristo. Yo soy la Yo soy la esposa de Cristo. ¿Usted cree que Cristo quiera destruir a su esposa? No. Usted destruiría, usted, dice la Biblia, que siendo malo. En un sentido, en el sentido de que todavía tenemos que lidiar con una naturaleza que poco a poco va a ir feneciendo. ¿Usted destruiría a su esposa, a su esposo? No, ¿verdad? ¿Usted cree que Cristo pueda querer traer destrucción sobre su amada? Usted es su amada, la niña de sus ojos, como dijo Nerio. Entonces, el Juan que está escribiendo esto es alguien que tiene la revelación de Jesucristo. Pero a mí me llama la atención un detalle muy importante, y es que, creo que eso está en Mateo capítulo 10, verso 5, vamos a verlo ahora. Y es que el Señor Jesús le dijo claramente a sus discípulos: por camino de gentiles no vayáis. ¿Ok? Y entre sus discípulos, entre sus apóstoles, estaba Juan, el que la religión dice que escribió Apocalipsis. Juan, apóstol de Jesús de Nazaret. ¿Sí? ¿A usted no le enseñaron que Juan, apóstol de Jesús, fue quien escribió Apocalipsis? ¿Sí o no? A mí me lo enseñaron así. ¿Verdad que sí? Pero entonces aquí está pasando dos cosas. Número uno, o Juan, apóstol de Jesús de Nazaret, violó lo que Jesús había establecido, o el que escribió Apocalipsis es otro Juan. Está pasando algo. Mateo capítulo 10, verso 5, vamos a verlo. Mira el mandato. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Oye, por camino de gentiles no vayáis, y en la ciudad de samaritanos no entréis. no entré. Y las 5 iglesias de Asia, a la cual se refiere Apocalipsis, porque va dirigida a ella, eran gentiles. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo es que Juan está enviándole, Juan, apóstol de Jesús de Nazaret, está enviándole una carta a ellos? Vamos a ver qué Juan fue el que escribió Apocalipsis. Y vamos a dejar la mitad del estudio para el próximo domingo, porque ya estamos en tiempo. Hechos capítulo 12, verso 24. Escuche bien ahora. Esto es parte de la doctrina, pero es también una enseñanza para ir corriendo el velo de Apocalipsis y ir viéndolo todo. Porque cuando entendamos quién escribió Apocalipsis, entonces se van a revelar otras cosas en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces tenemos que ir dando la enseñanza completa. Hechos capítulo 12, verso 24. Dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Diga conmigo, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Ok.
25. Sí. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Quien escribió Juan Marcos. el libro de Apocalipsis fue Juan Marcos, discípulo del apóstol Pablo, quien sí fue encomendado por el apóstol Pablo para llevar el mensaje a las 7 iglesias de Asia. Juan Marcos. Ese Juan, fíjate, Juan, quien también, ¿qué dice? Que llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Por sobrenombre, pero su nombre era Juan. Juan. Ese es el Juan de Apocalipsis. Pero la pregunta sería, si Juan Marcos fue el que escribió Apocalipsis, ¿quién es el ángel que le compartió, El mensaje. que le impartió la revelación de Jesucristo? ¿Quién fue el único que recibió la revelación de Jesucristo? Pablo. ¿Qué significa la palabra ángel? La palabra ángel Mensajero. es mensajero. Cuando usted entiende que usted es un mensajero de Cristo, usted también entiende que usted es un ángel de Dios. Lo que pasa es que nos mostraron a través de la película y los muñequitos que un ángel era un ser espiritual con alitas. Pero un ángel no es eso. Un ángel es, puede haber, o sea, existen ángeles etéreos, existen ángeles sin cuerpo y ángeles con cuerpo. Pero yo quiero que usted reciba el día de hoy que usted es un mensajero, usted es un ángel del Señor, que le ha sido dada una asignación y que la va a poder cumplir cuando usted ande como ángel, cuando usted ande como espíritu. La Biblia dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Usted no es un ser natural teniendo experiencias espirituales. Usted es un ser espiritual teniendo una experiencia natural. Pero entonces creemos que no somos hombres, pero dice la Biblia que como hombres moriréis. Entonces cuando se revela la verdadera identidad de tu vida, es que tú puedes andar en la naturaleza a la que tú correspondes, que es el espíritu. Es bastante información, ¿eh? Sí. Es bastante información. Vamos a cerrar ya con esto para entender quién es el ángel. Y quiero que lean todos conmigo, que le reveló Apocalipsis a Juan Marcos, es decir, que se lo compartió. Vamos a leer con mucha atención ahora. Mira, vamos a leer antes Hechos capítulo 9, verso 15, para entender que el apóstol Pablo era ese ángel del Señor del cual se habla en Apocalipsis, quien era también mentor de Juan Marcos. Fíjense qué lindo. Mire, El mire. Señor le dijo, 9:15. Es Hechos 9:15. Acuérdense que aquí está Ananías, ¿ok? Está Ananías, un siervo del Señor, que va a ver a Pablo para imponerle las manos, orar por él, para que se cayeran las escamas de sus ojos, o más bien, para que él fuera restituido en su vista. Recuerden que Pablo tenía una condición visual. Para que él fuera restituido, recobrara la vista y pudiera entonces cumplir la misión que como ángel, como mensajero de Cristo él tenía. Léame ahí, 9:15. el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, Hablando de Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles en presencia de los gentiles, diga, las 7 iglesias de Asia. y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo fue el mensajero escogido por Jesucristo para esa misión. Gálatas capítulo 4, verso 13. Vamos rapidito. Ahora sí, sígame, que esto es muy importante. Sígame muy detenidamente. Oiga esto. Gálatas. 4:13. Vamos a leer rápido. No tengo mucho tiempo de partir porque ya estamos en hora. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, ¿Como a qué? a Cristo Jesús. Pero ¿me recibiste como a qué? Como un ángel de Dios. Como a un ángel de Dios. Siga. Como a Cristo Jesús. Sigo. Sí. ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentabais? Porque Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubiera sacado
vuestros propios ojos para darme. Déjalo ahí. Vuestros propios ojos para dármelo. Es decir, está diciendo que lo recibieron como a quién, Como un Como como un ángel de Dios, y que Como si aquel ellos hombre. hubieran podido, ellos hubieran sacado sus propios ojos para dárselo. O sea, aquí la Biblia nos está revelando, número uno, que Pablo ciertamente es un mensajero y era recibido como un ángel. Y número dos, de que a pesar de que él había recobrado su vista, él tenía un aguijón en su carne que continuaba padeciendo por él. Es decir, él todavía tenía un problema de visión severo. ¿Verdad que sí? Ahora, verso 14, léemelo de nuevo. No, perdón. Ahora sí, voy a saltarme eso. Ahora sí vamos a leer con mucho entendimiento Apocalipsis capítulo 19, verso 9. Mira lo que dice. Dice 19. Y el ángel me dijo, El ángel me dijo, escribe. oye, parece que el ángel tenía problemas para escribir. ¿Será que el ángel tenía problemas de visión? Sí. El ángel me dijo, escribe. Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas. Señores, un momentico. A ver, vamos a situarnos porque quiero que se entienda bien. O sea, está el apóstol Pablo, el ángel del Señor, el mensajero. Recuerde que la palabra ángel no es un ser con alitas, es una palabra que significa mensajero. Saquémonos ya esa imagen gráfica de la mente. Está hablando con Juan Marcos, su discípulo, ¿sí? Y mira lo que le dice. Comencemos de nuevo. Y el ángel me dijo, escribe. usted sabe que el apóstol Pablo siempre le escribía, Lucas le escribió, o sea, habían colaboradores con él en la obra que lo asistían en este sentido, porque él tenía un problema visual. Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas en Dios, de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. ¿Yo soy qué? Consiervo. Juan Marcos, mira, el problema es, mira, Pablo tenía una palabra poderosa. Le está comunicando una palabra poderosa a las iglesias, pero el que está escribiendo es Juan Marcos. Él es impactado por la revelación que le está dando. Entonces, así como hacen muchos evangélicos, ¿verdad? Que cuando ven llega ahora el profeta de turno, el evangelista de turno, que es alguien que carga un poder, que tiene una asignación en el reino y comienza a impartir. Desde nuestra naturaleza terrenal, prácticamente quisiéramos adorar la vasija que trae el poder de Dios al Cristo adentro, porque todos tenemos una medida de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Entonces, en este caso eso es lo que está pasando. Juan Marcos quiere arrodillarse a los pies de Pablo porque está siendo impactado por la palabra, pero Pablo le dice, oye, párate, adora a Dios, que yo mismo soy consiervo tuyo, Igual que tú. soy igualito que tú. Sigue leyendo, Nerio. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pablo le dice, oye, no te arrodilles delante de mí, adora a Dios, porque aquí el que hay que adorar es a Dios. Por eso, mire, como ministro competente, yo lo he dicho y lo repito, siempre hay que honrar a todos aquellos que nos comparten la palabra, a los que son colaboradores en el ministerio. Pero una cosa es la honra y otra cosa es la adoración. Usted no puede adorar al hombre que porta la unción. Usted tiene que honrarlo. Solamente a Dios tú debes adorar. Y tú tienes que hacer esa separación en la mente. Tú tienes que entender qué es la vasija y quién es el Cristo. Para no caer en semejante error de desobediencia, ¿verdad? Y estar cayendo en idolatría y en cosas que no dan ningún fruto. Y si a usted alguna vez le está pasando porque Dios lo usa, usted tenga siempre muy bien claro que el poder que fluye a través de usted realmente viene de Dios. Sí. Entonces, Pablo usa esa palabra consiervo. Ya voy a terminar. Porque yo mismo soy consiervo tuyo. Estuve estudiando esa palabra. El único que usa la palabra consiervo en todo el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Veamos un ejemplo. Colosenses capítulo 1, verso 7.
El único. Viste que hay gente que tiene una palabra en su vocabulario que frecuentemente usa. Usted estudia todo el Nuevo Testamento y solo Pablo usa esa palabra. 1:7. Colosenses 1:7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Colosenses 4:7. 4:7. Estamos entendiendo, ¿eh? Consiervo. 4:7 dice. Colosenses 4:7. Apunta, Nerio. Sí, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No, Colosenses 4:7. Ah, perdón. Todo lo que a mí se refiere. Ok, 4:7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro Y consiervo del Señor. en el Señor. Se fija como, mire, vamos a cerrar ya por ahora porque la enseñanza es mucho más larga, pero continuamos el domingo que viene. Siempre me gusta dar impartición, ¿verdad? Dar exhortación, pero también dar enseñanza para que vayamos creciendo en todas las áreas. Usted tiene que comprender lo que la Biblia dice, a quién se lo dice, por qué lo dice. Y cuando Entonces, en este ministerio vamos a crecer todo, hasta tal punto que usted un día Dios le va a dar la capacidad de escuchar a un pastor y poder ministrar y poder decir, pastor, pero venga acá, vamos a leer lo que dice aquí. Y usted pueda enseñar, ¿sabe qué? Porque si usted un día transforma la vida de un pastor, ¿cuánta gente no está alcanzando? Entonces, nosotros, a través del ministerio del Espíritu, porque dice la Biblia que somos ministros competentes, recíbalo el día de hoy. Diga conmigo, soy ministro competente de un nuevo pacto. Dios te va a hacer un ministro competente de su nuevo pacto. Y Dios te va a usar para sacar a mucha gente de la religión y enseñarle que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y aún la muerte, que es lo más trágico que pudiera parecer, tú le vas a enseñar a la gente que es ganancia, que a la muerte no se le tiene miedo. Porque la muerte, lo que para la mente natural es algo malo como la muerte, nosotros en Cristo entendemos que es un periodo de transición de una vida a una vida mucho mejor. Y el que tiene, mira, ¿tú sabes por qué Jesús murió? ¿Por qué Jesús murió? Tú no puedes entrar, tú no puedes obtener nada de un lugar si tú no estás en ese lugar. Si no entra. Había algo en esa dimensión que le llamamos muerte, en ese nivel de oscuridad, donde Él no quería, oye ahora, que tú permanecieras. Tú eres un espíritu. En el proceso de transición de esta vida al lugar de gloria, para donde nosotros vamos, al lugar donde vamos a participar, después que abandonemos este traje terrenal, es un lugar directamente a la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, anterior a eso, la muerte podía retener a los espíritus que participaban de carne y sangre. La llave estaba en poder de una naturaleza, oídos señores, la muerte estaba en poder de una naturaleza que Cristo venció. Apocalipsis 1:17. Y ahora sí terminamos. Gócese ahora, para que usted entienda por qué usted no tiene que temerle a la muerte. Ok, dice, Ajá. cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve Y muerto. estuve muerto. La pregunta es, ¿por qué estuvo muerto? Es la pregunta. Porque fue a buscar las llaves que te podían retener en ese lugar. Jesucristo murió porque fue a buscar las llaves que te podían retener en ese lugar. Las llaves de la muerte y del Hades no están en poder del diablo. Hello, te tengo una noticia. Las llaves de la muerte están en poder de tu papá. Lea el texto que dice. Sí. Escribe las cosas que has visto. No.
Apocalipsis 1:17. 17. Estamos en el 18. Ok, estamos en el 18, ¿no? Y el que vivo y estuve muerto, el que vivió y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y tengo las llaves de la muerte Y del Hades. y del Hades. Vamos a ponernos de pie. Ah, papá. Gracias, Señor.